en primer lugar, mostrar mi placer porque es mi primera conferencia en América Latina y además lo es en México, un país que fue donde comencé mi carrera académica. Mi carrera académica comenzó con mi tesis doctoral en el año 97 y realmente se desarrolló en México. La primera década de mi etapa más joven como investigador, pues la desarrollé con multitud de viajes y estancias en México. Es un país al que conozco bien y quiero mucho y tengo ahí grandes amigos. Pues tenemos un tema que es un tema muy apasionante, ¿no? Que es cómo aplicamos, cómo salimos de la crisis en momentos como estos y me imagino mucho bajo una óptica basada en el municipio, en los ayuntamientos. Pero yo, de todos modos, voy a hacer una presentación que bien valdría para municipios, pero también valdría, lógicamente, para gobiernos departamentales, del Estado, etcétera. Y voy a usar un símil del mundo del mar. Yo vivo en un puerto de mar, A Coruña es un puerto de mar, uno de sus primeros comercios marítimos fue con Veracruz en el siglo XVIII, y entonces voy a utilizar ese símil, que yo creo que todo el mundo lo puede entender, aunque hablemos del mar, ¿no? Ahí, Natalie, si me pasas la primera slide, si puedes pasar. Bien. Mire, los que somos del mundo del mar, sabemos siempre una cosa que todos tenemos claro. Con niebla, con niebla nadie sale del puerto. Cuando a veces hablamos mucho de la economía y cómo hacemos y cómo movemos y cómo impulsamos, yo lo visualizo mucho como los propios problemas del pescador, que tiene un barco de pesca y dice, ¿cómo hago para pescar más, para llegar más lejos, para correr más millas? Para tal? Y siempre digo, mira, primero salgamos del puerto. Primero salgamos del puerto. Porque si no podemos salir del puerto, entonces ya no tenemos más debates que hacer ni más debates que desarrollar. Y todo el mundo que sabe que hay niebla, sabe que se queda en el puerto. ¿Qué es la niebla? Pues la niebla son esencialmente niveles muy altos de incertidumbre. Si tú tienes elevados niveles de incertidumbre, si tú no sabes lo que hay después, en esta imagen lo que pasa, nadie sabe lo que hay después, nadie sabe. Y a lo mejor el mar es un plato, totalmente, no hay ningún problema, pero no ves, no ves. Y cuando no ves, el consumidor se queda totalmente vinculado a su parte más estrecha, que es el consumo vital, y el resto va a un ahorro llamado el ahorro por precaución. La gente intenta ahorrar para tener un seguro, y por otra parte, el inversor lo que hace es no invertir, literalmente no invierte. O incluso pues se puede encontrar con casos muy conocidos como fuga de divisas, ¿no? Ahí tenemos el caso de Venezuela, que es un caso evidente donde llevamos muchos años viendo una fuga de divisas brutal. Una parte de ella pues termina en Ciudad de Panamá, otra parte en ciudades colombianas como Bucaramanga, Barranquilla, etcétera. De hecho, el boom inmobiliario de Ciudad de Panamá posiblemente habría que analizarlo usando la variable de fuga de capitales de Venezuela, para poder entenderlo. Y no solamente esto, sino también las ciudades más cercanas a Venezuela, en Colombia. Y por tanto, tenemos que cada uno analizar en nuestro espacio, en nuestro territorio, dónde tenemos la niebla, dónde reside la niebla. Y esa es una pregunta muy particular. Yo puedo dar algunas ideas de ejemplos de niebla. Ahí, si Natalie, le pasas el slide, voy a dar los ejemplos, pero cada uno debe de verlo en su propio espacio. O si puedes pasar la diapositiva. Sí, a ver si le digo aquí, pero voy a darle un aviso a Natalie para que me pase la diapositiva. Estupendo, bien. Aquí tenemos otro ejemplo, y cuando yo decía la importancia de la niebla, lo tenemos aquí, que en este caso es con mala pesca. Miren ustedes, cuando vemos, cuando se ve, hay gente que se atreve a navegar. Cuando se ve. Por lo tanto, es decir, la importancia de la certidumbre es brutal. Es muy superior a la importancia del clima.
decir, cuando uno sabe a lo que se encuentra, cuando uno tiene claras las reglas de juego del sistema, entonces hay gente que se atreve a salir. Pues ¿por qué? Bueno, ante una situación tormentosa, como puede ser esta slide, pues muchos se hubiesen quedado en su casa, pero hay alguno que cree que con ese marco sí puede salir a navegar y sale a navegar. Por lo tanto, más importante que tener buena mar es poder ver la mar. Es más importante que tener un ciclo económico alcista o tener una situación económica favorable, más importante que todo eso es que sepamos dónde estamos, que entendamos cuál es el marco de juego en el cual nos encontramos. Obviamente, si el mar es bueno y está cargado de peces, habrá mucha gente que saldrá a pescar, incluso algunos con pequeñas canoas o pequeñas lanchas, porque pensará que vale la pena. Pero siempre hay alguien navegando, cuando ve, cuando ve. Cuando no ve, nadie. Esta es la primera lección. Sí, Natalie, si puedes pasarme a la siguiente, te mando un WhatsApp aquí. Estupendo. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? ¿Qué ejemplos tenemos de niebla? Obviamente, aquí el más relevante en los tiempos en los que estamos ahora es crisis sanitaria. De ahí podemos hablar un poco. Yo no sé cuál es ahora mismo el grado de vacunación que hay en México, si es muy elevado o no. Eso tiene su importancia. De eso sí podemos hablar aquí, comentar conjuntamente todos. Pero los más evidentes, sacando fuera temas pandémicos que ahora son centrales, es la incertidumbre económica, es decir, se entra en crisis, no se entra en crisis, a dónde vamos, preguntas que a veces son centrales, porque todo el mundo quiere saber, sobre todo un inversor quiere saber qué va a ocurrir dentro de año y medio o dentro de 2 años. Todo el mundo puede saber qué va a ocurrir dentro de un mes, pero si yo tengo que ampliar mi planta, tengo que buscar nuevo suelo, ampliar la planta, comprar maquinaria, pedir los permisos al municipio para poder construir, yo me voy encontrando con un tiempo de un año, año y medio, hasta que pueda abrir mis puertas. Por lo tanto, la gente siempre se plantea qué va a ser de mi vida dentro de año y medio. La parte política, la incertidumbre política. ¿Por qué? Porque la incertidumbre política es en gran medida las propias reglas de juego. Parte de fiscalidad. ¿Qué fiscalidad voy a encontrar? ¿Qué tipo de marco legal, urbanístico, de inversión, de fiscalidad? ¿Qué voy a encontrar? O meros elementos de regulación. Regulación sanitaria, regulación industrial, etcétera. Entonces, en un momento de incertidumbre política, pues eso te atenaza. Como mínimo, paraliza tu inversión. Esto es evidente. Después, si ya tienes políticas agresivas en contra del empresariado, obviamente, pues ya te puedes encontrar incluso la propia fuga de divisas. La propia fuga de divisas. Ejemplos, pues posiblemente no hay que ser pues, muy despierto para poder entender que en Perú ahora la inversión tiene que estar retraída. Pues ¿por qué? Porque hay un máximo nivel de incertidumbre política en Perú. No tanto porque gane las elecciones, sino porque si gana las elecciones, es decir, si finalmente el ganador pues, empieza a ejecutar sus políticas, pues hay un temor muy grande de que esas políticas vayan en contra de la inversión privada. Lo más normal es esperar, quedarse en casa y ver qué va a ocurrir. Tema de seguridad ciudadana, seguridad jurídica, etcétera. En el tema de la crisis sanitaria, nuestra experiencia en España es que salimos de ella muy fortalecidos. Salimos de ella con un crecimiento casi tan alto como la caída. Caímos muchísimo, pero también estamos empezando a tener un crecimiento muy alto que además viene acompañado de un tema nuevo, que es la inflación.
La inflación, que es algo desaparecido en Europa, o estaba desaparecido en Europa, porque la inflación tiene mucho que ver con el crecimiento demográfico, mucho que ver. Economías envejecidas, como son las economías europeas, pueden crecer sin inflación. Economías muy jóvenes, jóvenes en cuanto que la pirámide de edad es muy pirámide, muy triangular, pues lo general es que tengan brotes siempre inflacionistas. Hay una conexión potente entre demografía e inflación. Y por tanto tenemos en el caso de Europa, nuestra experiencia es que salimos con mucha fuerza, salimos prácticamente casi en V, si no fuera porque hemos estado año y medio cayendo, pero ahora el crecimiento es muy potente. Y con brotes de inflación que van a traer un marco totalmente distinto y que también, también se van a producir en México, porque la inflación es global. El mundo se ha caído a la vez y el mundo despierta a la vez. ¿Qué ocurre? Que la parte de la demanda es siempre más rápida que la parte de la oferta. Por lo tanto, el que despierta consumiendo cuando es demandante, y el inversor lo que espera es a tener una sobredemanda para tener el 100% de sus recursos activos. Si le pongo el ejemplo típico de un restaurante. Si yo tengo 10 empleados en el restaurante y lo tuve que cerrar por la crisis, cuando lo reabro, no lo reabro con 10 empleados, lo reabro con 6. Y hasta que esos 6 no están saturados de trabajo, no incorporo a los otros 4 a la nómina del restaurante. Bueno, y quizás el restaurante no es el mejor ejemplo en México, porque el sistema salarial de un mesero en México no es exactamente el mismo que hay en España, ¿no? Que tiene una parte fija muy alta y una variable muy pequeña, al revés de México, que la parte variable es muy alta y la fija es más pequeña. Sí, seguimos. Natalie, si pasas la slide. Bien. Por lo tanto, si queremos hacer políticas y políticas activas, lo primero que tenemos que tener es claro que tenemos que crear el campo de juego. Si no hay campo de juego, no se puede jugar. No se puede jugar. Este es el primer elemento. Y hay que crearlo. Y el campo de juego es lo que se visualiza aquí. Es decir, requiere reglas claras. Reglas claras. Que se visualice el campo completo. Y donde todo el mundo sepa cuál va a ser su papel. Qué papel puede jugar dentro de ese campo. A partir de ahí, la gente que tiene vocación sale al campo a jugar. Pero si no conoce reglas y si no conoce y si no visibiliza el campo entero, se queda o se marcha a otro país, se marcha a otro dinero. Por lo general, el empresario con mucha capacidad se mueve, se deslocaliza y se va a otro espacio. En el caso además nuestro, se puede ir incluso a otro municipio, ¿sabes? Pero otro municipio, en nuestro caso además tenemos competencia entre autonomías, entre sus departamentos, con lo cual tenemos un movimiento de inversiones que se mueven de un lado hacia otro, ¿no? Bueno, ese sería lo que teníamos, yo creo que es el elemento fundamental, queremos campo de juego y a partir de aquí ya podemos empezar a jugar.